Así que, mis queridos hinchas de Boca, amigos y compañeros, les voy a confesar algo. Para mí, la gestión futbolística de Juan Román Riquelme no es tan mala como dicen. Nada, mi argumento se basa, hoy en día, si uno entra a Twitter o a cualquier red social, puede ver cómo hay una tendencia a marcar que la gestión deportiva de Boca es un desastre y que Riquelme incluso se tiene que ir. Bueno, hay todo un movimiento político, pero que parte de una tesis que es que Boca está en uno de esos peores momentos de la historia. Como no quiero hablar de toda la historia de Boca, me voy a basar en la gestión que lo tiene a cargo del club desde fines de 2019, cuando asume como vicepresidente y se hace cargo del fútbol profesional junto al Consejo de Fútbol. Él asume en un contexto donde Boca venía de quedar eliminado 5 veces consecutivas con River, incluidas 2 finales perdidas. Boca eliminado en octavos de final por Almagro, en el Estadio Único de La Plata, por penales, en el debut del Tano de Rossi con gol. Y en el campeonato ocupaba, creo que, el 7º lugar, lejos de la punta. En ese contexto, Boca trae a Miguel Russo, un viejo conocido de la casa, que es la primera apuesta de Román, con la misión de darle otra personalidad al plantel, levantarle la moral porque venía de golpes duros, y lo logra con un sprint que termina en el triunfo con el gol de Carlitos Tevez frente a Gimnasia, que fue un momento épico que se dio también con Maradona en cancha, que fue casualmente o no la última cancha que pisó la Bombonera, con Boca campeón, arrebatándole el torneo a River, en lo que para mí, que al ser generación Bianchi, no fui de festejar mucho de los torneos locales, me parece que fue uno de los más festejados de los últimos años. Y bueno, arrancó muy bien ese Boca, era una máquina, lo agarró la pandemia, vino el parate, después tuvimos la Copa Libertadores donde perdemos vergonzosamente con el Santos, la famosa cangrejeada, o no, no se sabe, pero todos vimos caminar a ciertos jugadores. Y ahí Miguel encaró la renovación del plantel, donde la dirigencia apostó para mí a jugadores que habían rendido en equipos menores del fútbol local, pero que cuando vinieron a Boca les fue mal y no fue un buen recambio en cuanto a la calidad del plantel que venía manejando Miguel. Y el tipo se cargó a la espalda eso, eliminó a River 2 veces, ganó la Copa Maradona, le peleó al Mineiro que nos afanó el partido mal y tiene una mala racha en la que entran el empate de la eliminación con River, los 2 empates con Mineiro donde Boca debería haber ganado, los 2 partidos que Boca pierde por empata uno y pierde el otro por jugar con la reserva por la burbuja del COVID. En ese contexto, para mí Román se equivoca, se apresura al echarlo a Russo. Había mucha presión por parte de los medios y un sector de la hinchada que no le gustaba salir campeón, decían, sin patear al arco, cosa que yo nunca compartí, pero bueno. Y viene Seba Bataglia, que creo que también Román y Ameal y todos estaban con el proyecto de Boca Predio, por todos los juveniles que habían debutado en ese año y medio. Y creo que también había ganas de empezar con ese proyecto con el técnico de la reserva y ídolo del club, que era el Seba. Agarra, gana la Copa Argentina, Boca no encuentra un buen juego, pero sí resultados. El 2022 arranca con un mercado de pases que para mí fue el mejor de la gestión. Boca arma un plantel bárbaro que sale bicampeón ese año, gana los 2 clásicos. Bataglia se va, pero no por juego, sino por un mal resultado con Corinthians, en un partido raro. Pero bueno, nos quedamos afuera en octavos. Tiene un cortocircuito con la dirigencia y se va, lo echan. Retoma el Negro Ibarra, continuando con el proyecto de Boca Predio. Ahí había una idea clara, me parece, un concepto de ir por ese lado. Remonta un equipo que en el torneo local venía pésimo y lo saca campeón en la última fecha con la gallineada de Racing. El negro no arranca bien el 2023, otra vez es despedido. En todo ese contexto, Boca era muy criticado por el juego, aunque obtenía resultados. Román cambia el eje y apuesta por Almirón, un técnico con experiencia, ofensivo, tenía una final de Copa con Lanús. Yo creo que él se adaptó al estilo de Boca, no impuso su estilo. Llegó a una final de Libertadores, que creo que fue muy bastardeada por la prensa y por un sector de los hinchas de Boca, que no valoró
el haber llegado hasta ahí, y yo creo que compitiendo muy bien, sobre todo los mano a mano. Primera ronda fue medio chota. Almirón se va después de la final y se viene el quilombo de las elecciones, no me voy a meter ahí. Gana Román, su primera apuesta como presidente es Martínez, continuando una nueva línea, que era la de Almirón. Martínez, técnico ofensivo, trae a Zenón y a Blanco, un mercado de pases que refuerza el equipo finalista de la Copa. Boca hace un semestre, para mí, a nivel de juego vistoso, creo que fue el mejor, junto con el principio de Russo. Martínez le elimina categóricamente a River, que le pegamos un paseo bárbaro en la tribuna también. Y después quedé injustamente eliminado por un Estudiante que nos chorea el partido, pero bueno, nos deja fuera al fin. Y creo que ahí se da el punto de quiebre donde no nos pudimos levantar ni anímicamente ni futbolísticamente. Martínez entra en una locura de cambios, de esquema, queda fuera con Corinthians, también con un arbitraje polémico, queda fuera al fin. Román apuesta a seguir con esa línea con Gago. Esto para mí lo marco, es el peor error, Román, que cometiste. Hablé con muchos hinchas de Boca y no conozco a uno que haya dicho que Gago era lo necesario, pero bueno, apostaste por eso, salió mal. Creo que grabé un video, ya lo había dicho de antemano. Gago tuvo un mercado de pases que llamaron el mejor de la historia, para mí no lo fue. Fue un buen mercado de pases donde Boca se reforzó, pero después con el diario del lunes incluso hubo muchas lesiones, no terminó siéndolo. Gago igualmente la chocó con Alianza Lima. Segundo error, Román, no echarlo ahí y dejar que se estire la agonía hasta el clásico, que todos sabíamos que Gago iba a perder, lo perdió. Y creo que otra vez fue un error echarlo en ese momento, porque otra vez con el diario del lunes, pero dejarlo a Ron con un plantel que estaba un poco un sector identificado con Gago, a jugar unos playoffs. A las claras se notó que Ron no le pudo llegar al plantel. No creo que por capacidad, sino para mí más por una cuestión de feeling o del conflicto que debe haber entre algunos referentes y la dirigencia. Y ahora, Román, te tengo que felicitar porque vas a traer al mejor técnico que podías traer. Carlos Bianchi está retirado, así que el mejor que podías traer es Miguel Ángel Russo. Hay 3 técnicos en actividad que han ganado la Copa Libertadores de nacionalidad argentina. Son Ramón Díaz, Gallardo y Russo. Miguel va a tener una tarea titánica, lo felicito por agarrar Boca en este momento, como hincha te agradezco, porque Boca es un hervidero, pero vos sos el tipo que tiene la espalda, la paciencia y la sabiduría para volver a reconstruir un equipo, para competir, porque Boca creo que tiene un buen plantel en el Mundial de Clubes, y ojalá retirarte cuando vos quieras. Para mí sería un gran momento al final del mandato de Román. Palabras más, palabras menos, este es mi análisis. La gestión de Boca en estos 6 años es la que más títulos ganó, a pesar de no tener campeones del mundo, a pesar de tener los árbitros en contra y a pesar a veces de propias malas decisiones de Boca. Así que, como dijo Román, seremos menos malos que los demás. Picante para arrancar, Mati. Así abrimos. Abrimos con una posición absolutamente picante, que probablemente será disruptiva en muchos espacios del club, que me parece bien, porque aparte creo que tenemos derecho a opinar y que un poco se trata de eso, este espacio. Sí. Obviamente que nos gustaría saber qué piensan los que están mirando de lo que propuso Mati. A mí me parece que es interesante también pensar que la gestión de Román arranca en el 19 y no en el 23, 24, como quieren marcarlo, porque la verdad es que la mayoría de los votos fueron a Riquelme cuando ya estaba eligiendo o sea, la sucesión o el traspaso de mando fue, o el cambio de mando fue de lo que fue la gestión de Angelici a la gestión de Ameal Riquelme, que empezó Ameal Riquelme, que siguió Riquelme Ameal, y además siempre fue él el responsable del fútbol, desde que estaba Ameal como presidente, así que está bien que metamos toda la misma bolsa. Yo coincido principal de todo lo que dijiste, con lo que más coincido es que el error más grande de Román fue traer a Gago, quizás primeramente fue haberlo despedido a Russo. Creo que un Sí. poco que vuelva a Russo hay un poco de autocrítica de esa decisión y que estaría bueno. No lo va a pasar porque ningún político, ningún dirigente dice me equivoqué con esto y entonces hago tal cosa. Entonces, pero yo lo tomo así, lo tomo que vuelva Russo para mí es la comprobación
de que hubo un error al despedirlo. Creo que fue el proyecto más serio de fútbol que hubo en la era Román, digamos. Que está bueno ver qué va a pasar ahora o cómo va a seguir ahora, pero lo más importante, me parece, es poder poner blanco sobre negro todo el recorrido, porque aparte, para quienes crecimos con Boca desesperado por ganar un campeonato local y sin ni siquiera jugar nunca la Copa Libertadores, yo sé que es otra época, muchos me dirán ahora la juegan 50 equipos, lo que ustedes quieran. Yo tenía 7 años, iba al colegio y había ganado los mismos títulos que un hincha de Platense, que un hincha de Rosario Central, con todo el respeto a todos esos clubes. Yo a los 7 años tenía 0 títulos. Y el primer título que gané con Boca fue en el año 92, y fueron muchos años sin que Boca ganara un título. Y puede pasar, y está pasando de vuelta, de hecho, y es un mal momento el club, y a nadie le gusta. Pero también hablaba con un amigo hace un rato, porque sabía un poco lo que Mati iba a charlar, y para mí se da paradójicamente que de lo que es dirigencial, de las responsabilidades que le caben a Riquelme y al Consejo de Fútbol, las mejores decisiones de mercado de pases, de decisiones futbolísticas en términos de proyectos, las hizo como presidente, porque apostó a técnicos que estaban consagrados, que en Boca no rindieron, como Martínez, como Almirón y como Gago, que a mí no me gusta, pero que era un técnico que tenía algo para mostrar o un recorrido. Antes veníamos de Bataglia, de Ibarra, que eran todos interinos, que uno los ama por lo que hicieron como jugadores, pero que no dejaban de ser interinos. Y el mercado de pases de Román presidente fue mejor que el de Román vicepresidente. Sí. Lamentablemente los resultados no están ayudando, y entonces ahí hay algo que hay que atender y ver. Y bueno, ojalá eso se revierta. Bien. Pero bueno, nada, no sé qué dice el chat. Bueno, te leo un par de comentarios. Aprovecho para saludar y agradecer a todos los que están participando del programa. También los invito a suscribirse al canal Un Gallo para Esculapio. Compartan, pásenlo a los grupos de bosteros que tengan. Así se empieza a difundir esta voz, que quiere decir lo que no dice la televisión. Bueno, acá tenemos comentarios. Aguante Miguel, Woca, dice Lionel, que por ahí nos va a visitar en algún momento. Tomás dice Richard teléfono. Ahí a un contra lo llama para que venga a comentar. Gastón dice vamos Miguelito. Bueno, con Gastón hemos visto el Boca de los 90 juntos casi, que yo iba a la casa a verlo en el codificado. Me acuerdo de muchos triunfos clásicos, pero pocos títulos hasta que llegó el Virrey. Diego Paya dice totalmente de acuerdo con el análisis, el más ganador del fútbol local desde que está en la gestión del club, final de Libertadores y varios pibes vendidos a Europa, como hacía mucho no se veía, que eso de verdad me olvidé de marcarlo. Vendió por 80 millones de dólares Boca en estos años. Flavio dice, buen análisis, la caída es desde Estudiantes para acá y es grave que no se solucione en tanto tiempo. Danilo Cortés dice, muy bien, este es el hincha de Boca que quiere, vamos Boca. Así que bueno, ahí... Una cosa que lo que decía de la final de la Libertadores no solo es muy... sino que es el único club Boca que jugó la final de la Libertadores en los últimos 5 años. Sí, y eso, Cherno, hay que marcarlo, porque es un contexto diferente. En la era Argelisi, por ejemplo, Boca jugó 2 finales, que es muy valorable también, porque nunca es fácil llegar a la final, pero en su gestión la ganó San Lorenzo, que no la había ganado nunca, y River ganó 2 Copas Libertadores. En estos 6 años el único que llegó a la final es Boca, entonces no es la misma vara, me parece. Lo mismo le caberá a un hincha de River que Boca salió bicampeón mundial y ganó 4 Libertadores y ellos no ganó ninguna en el año 2000-2004. Comparto. O sea, en ese momento que estaba Angelici, Argentina estaba en otro momento económico, había otros planteles, Brasil no estaba tan arriba. No digo que sea imposible, no es una excusa, pero es un contexto diferente.